La fiscal general del Estado, Diana Salazar, descartó que vaya a correr por algún cargo público en las próximas elecciones presidenciales y de asambleístas, como lo habían sugerido el legislador Fernando Villavicencio. Luego que el presidente de la República, Lasso, firmó el decreto ejecutivo con el que disolvió la Asamblea Nacional y dispuso adelantar elecciones, Villavicencio expuso abiertamente sus intenciones de convertirse en el próximo presidente de la República. El ex asambleísta incluso mencionó que había conversado con la hija del presidente de la República, Liliana Febres Cordero, con la fiscal general y con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, sobre su pretensión. La muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso ha provocado reacciones de varias organizaciones sociales. Este 18 de mayo, los sindicatos amenazaron con movilizarse y llaman dictador al primer mandatario. El Frente Unitario de Transportes y Trabajadores se declara en permanente vigilancia al gobierno de Lasso y anuncian una reunión el próximo 3 de junio para evaluar las próximas acciones a nivel nacional. Sin embargo, desde ya rechazan lo dicho por el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, sobre un decreto ley en materia laboral. A su criterio, la flexibilización de la contratación representa una precarización para los trabajadores. El ex asambleísta Virgilio Saquicela, Esteban Torres, Yesenia Guananí y Mireya Pazmiño mantienen esperanzas de que la Corte Constitucional tumbe el decreto de la muerte cruzada y en función a ello consideran apresurado que el Consejo Nacional Electoral convoque a elecciones. A las 20 horas del día de ayer está prevista una reunión del Pleno del CNE donde se ha especulado que en esa cita podría formalizarse la convocatoria. Los exasambleístas han presentado demandas de inconstitucionalidad al decreto de disolución del legislativo. Esperan que emitan un pronunciamiento de medidas cautelares lo antes posible para así revertir lo dispuesto por Lasso. La disolución de la Asamblea Nacional frenó la hoja de ruta de la oposición al gobierno, que al contar con el control del Consejo de Participación Ciudadana pretendía acelerar la designación de autoridades de control. Entre ellas, Contralor del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Aunque el denominado Quinto Poder, controlado por el correísmo, puede seguir con los recursos y designar a las autoridades, deberá esperar que se instale la nueva asamblea para su posesión y que ejerzan funciones. Esto se daría entre 5 y 6 meses. La Corte Constitucional inadmite las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el decreto ejecutivo, mediante el cual el presidente Guillermo Lasso dictó muerte cruzada el 18 de mayo pasado. Los jueces emitieron 6 pronunciamientos en los que analizaron las demandas. Los tribunales a cargo decidieron por unanimidad no admitir las solicitudes en todos los casos. Eso implica además que los pedidos de medidas cautelares mediante los cuales se esperaba que los asambleístas regresen a sus funciones fueron rechazadas. El Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio del proceso electoral y del periodo electoral para las elecciones anticipadas presidenciales y legislativas 2023 este mismo 18 de mayo pasado, luego de que el mandatario Guillermo Lasso decretó muerte cruzada. La decisión fue tomada por unanimidad, con 5 votos a favor en una sesión desarrollada durante la noche. La presencia de la presidenta Diana Atamaín, al momento de consignar su voto, pidió al gobierno nacional que garantice los recursos y cumplir con las etapas electorales. Según reseñaron las autoridades a los medios locales de la zona, 2 sujetos habrían llegado al funeral fuertemente armados y empezaron a disparar indiscriminadamente. Sobre las víctimas mortales, las autoridades confirmaron que son 3 hombres y una mujer. Uno de los fallecidos es un agente de tránsito. Andrés Moreira Cedeño, agente de tránsito, lo estaban velando en el funeral. Era el segundo agente asesinado en lo que va de mayo. Moreira recibió más de 10 disparos en Guayaquil. Sucedió la mañana del miércoles 17 de mayo, alrededor de las 11 de la mañana. Varios sujetos vestidos con prendas similares a los de la Policía Nacional interceptaron a trabajadores de un vehículo blindado que se encontraba depositando dinero en un cajero automático en el norte de Quito. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad ubicados en la zona. En las imágenes se puede observar cómo antisociales llegaron donde se encontraban los trabajadores de seguridad
que resguardaban enormes cantidades de dinero y realizaron sigilosamente el robo. En el cantón General Villamil existe preocupación por el tema de la seguridad. El principal balneario de la provincia del Guayas fue sacudido la noche del martes 16 de mayo por el asesinato de un reconocido empresario del cantón cuando salía de una reunión de la alcaldía. Y en las últimas horas se conoció que las flamantes autoridades han recibido amenazas a través de diferentes medios. Es por ello que el burgomaestre Gabriel Valladares anunció medidas para reforzar la seguridad. Nuestro objetivo es desarrollar un plan integral para que Playas vuelva a ser un destino turístico seguro. Somos conscientes de las amenazas recibidas en las redes sociales y otros medios. Temo por mi vida, la vida de mi familia y la de los concejales, indicó Valladares en rueda de prensa. Sabemos que la niña era panameña, pero hija de padres hondureños. Esto según detalló José Leonardo Navas, cónsul de Honduras en la ciudad de McAllen, Texas. De acuerdo a Navas, la menor bajo custodia de la patrulla fronteriza nació con problemas en el corazón y habría cruzado la frontera en el sector Valle del Río Grande junto a sus padres y sus dos hermanitos mayores. Las autoridades fronterizas solo se han limitado hasta este momento a detallar que la niña de 8 años murió trágicamente en una emergencia médica, como destacaron en un comunicado, y fue trasladada a un centro de procesamiento de migrantes, de un centro de migrantes a un hospital local. También indicaron que realizarán la investigación correspondiente de acuerdo al protocolo de la patrulla fronteriza. Esta es, hay que destacar, la segunda muerte en 2 semanas de un menor bajo la custodia del gobierno estadounidense. Ocurre mientras los centros de procesamiento también en la frontera están a su máxima capacidad y se han instalado incluso carpas para procesar a los migrantes, según ha dicho la patrulla fronteriza. También han indicado que harían todo lo posible para limitar 72 horas, que es la custodia que según la ley podrían estar los detenidos bajo las autoridades estadounidenses. Funcionarios han dicho que harán lo posible para cumplir con esas 72 horas, pero en este caso y según el recuento hasta el día domingo, hay 77 horas en algunos casos en que los migrantes han estado bajo las custodias de las autoridades. Esa es la información que tenemos hasta esta hora. Por supuesto, seguiremos haciéndole seguimiento. En todos los países nos ha tocado dormir por ahí. Mientras a los 10 años muchos niños juegan a las escondidas, un menor migrante venezolano a quien no identificaremos para proteger su identidad, decidió hacer mucho ruido con la meta de alejar a presuntos agresores mientras atravesaba la selva del Darién. Nosotros estábamos gritando como locos y como que no salieron porque dijeron, no, aquí hay mucha gente. A una chamita que llegó mucho antes que nosotros, las violaron y no las mataron. Gracias a Dios no las mataron. Una realidad que ha sido registrada por organizaciones en la zona. Que documentamos como derechos humanos fue los momentos de que cómo fueron traficados, abusados sexualmente por los mismos coyotes. Según la Defensoría del Pueblo de Panamá, entre febrero y agosto de 2022, 20 denuncias fueron recibidas sobre menores de 18 años que fueron víctimas de violencia sexual al pasar por el Darién. Y aunque solo oír estas historias resulta perturbador, este niño también conserva recuerdos sobre el paisaje en una inhóspita selva de la que frecuentemente se habla con terror. Los ríos eran bonitos, todo estaba clarito, todo estaba seco, hermoso. Y también una nutia así de chiquitica, bien bonita. Y aunque su mente está llena de esperanza y la dulzura de la forma en la que un niño debe ver la vida, Disneyland, los Minions, ando emocionado para llegar allá y también para ver a mi papi. Los temores a su edad también parecen muy definidos. Cuando ya estuviera mucho tiempo estudiando, a los 18 años me podrían a trabajar ya, entonces me agarrarían y no me gustaría. Por ello dice, prefiere no estudiar. Su sueño es volver a Venezuela, a ser militar allí, igual que su papá, aunque esa fue la razón de huir de su país. No le quisieron dar la baja y él se desertó. Si él no caía preso, caíamos presos nosotros. Con casi 23,000 devoluciones de migrantes desde Estados Unidos en el primer trimestre del año, Tijuana es la ciudad con más deportaciones en la frontera norte de México, según cifras del Instituto Nacional de Migración. Es solo una de las causas de que los albergues sigan saturados.
Poco cambió el panorama tras la derogatoria del título 42, a pesar de la opción de asilo mediante CBP One. Sigue siendo insuficiente, ¿no? Entran 240, pero pues te llegan 200 diarios, te retornan otros 200, entonces hay un déficit. Desapareció un campamento formado entre dos muros de la frontera. Era gente que cruzó irregularmente y se entregó a la patrulla fronteriza de San Diego. Organizaciones comunitarias donaron alimentos y cobijas mientras los procesaron. Desde ahora que acabó el título 42, dicen que van a venir mucha gente. Para desalojar más cruces irregulares, México desplegó la Guardia Nacional en su frontera, que está vigilada cada medio kilómetro. Las autoridades asesoran para lograr cita con la aplicación CBP One, la única opción legal si no tienen visa, pero las quejas persisten. Siempre falla, cuando uno se va a tomar la foto se tranca y para atrás lo echa para atrás y tiene que volver a reintentar. México aceptó recibir más venezolanos expulsados de Estados Unidos. Previamente sacaron por aquí a muchos de los que entraron por otras fronteras. Posiblemente sigan expulsando en menor cantidad. La policía mexicana informó que rescató a 49 de los 50 migrantes que fueron secuestrados en un autobús en el estado nororiental de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos. La operación, que duró más de 6 horas, condujo al rescate de 23 hombres, 15 mujeres y 11 niños, según informó este jueves el general secretario Luis Crescencio Sandoval. Las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. México ha visto una creciente participación de pandillas y cárteles en el tráfico de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Ahora migrantes procedentes del Caribe, Centro y Suramérica ingresan a México cruzando este río. Es el Suchiate, que marca la frontera con Guatemala. En el camino les pasa de todo. Robo, hambre, sueño. Incluso hoy me robaron el bolso y quedé con lo que tengo aquí. No tengo nada, no tengo ni un peso. Francelis García es venezolana y su mayor temor es ser deportada. 3 días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás. En Tapachula llevan ya una semana sin conseguir un autobús para atravesar México, de sur a norte. Sí me toca irme en burro, a pie, en lo que sea, pero esa es la meta mía en Estados Unidos. Ya no tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para que nos lleven hasta Tuxtla y seguir adelante de esta Ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante. Pero México acaba de suspender la entrega de permisos para transitar durante 45 días por territorio nacional, lo cual hace más vulnerables a los migrantes. Torianos. Una vez notificado sobre el decreto 741, mediante el cual se produjo la disolución de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral comenzó a trabajar en la organización del próximo proceso electoral, en el que se deberán elegir presidente de la República y 137 asambleístas. Mientras eligen nuevas autoridades, el presidente Guillermo Lasso continuará gobernando mediante decretos ley, como lo establece la Constitución. La fecha límite para convocar es el 24 de mayo de 2023. En tal virtud, en las próximas horas tendremos ya un calendario electoral tal como establece la ley. La principal organización política de oposición que respalda al expresidente Rafael Correa ya comienza a pensar en el proceso electoral. Sin embargo, un sector minoritario apeló a los tribunales para revertir la disolución de la Asamblea Nacional por considerarla inconstitucional. Se ha manoseado el artículo 148 de la Constitución ante varias acciones de inconstitucionalidad con medidas cautelares, debe pronunciarse y exigimos que se pronuncie de inmediato. La agenda de Lasso en las últimas horas fue reservada. Sin embargo, en declaraciones a la prensa internacional habló de un plan macabro tendiente a buscar un eventual retorno del expresidente Correa. Sus ministros reiteraron la idea de que el país se encontraba en medio de una grave crisis política. La capacidad de determinar que es una grave crisis política, si uno revisa textualmente el artículo 148, es a juicio. ¿A juicio de quién? En este caso, a juicio de quien ostente la jefatura de Estado. Al igual que la víspera, la Asamblea Nacional continuó este jueves custodiada por militares y policías.
El presidente Joe Biden llegó este jueves a Hiroshima, Japón, para participar en una cumbre del G7 destinada a reforzar a los aliados en medio de las crecientes ambiciones militares y económicas de China y el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. En particular, cómo armar mejor a Kiev para su contraofensiva crucial contra Moscú, algo que podría ser un punto de inflexión en la guerra. Además, crear un frente unido para una posible defensa de Taiwán. Defendemos los valores compartidos, incluido el apoyo a las valientes personas de Ucrania mientras defienden su territorio soberano y responsabilizar a Rusia por la agresión. También se espera que el G7 se aventure en un nuevo territorio, las primeras conversaciones sobre reglamentar el uso de programas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, una señal de que los rápidos avances de esta tecnología son ahora motivo de preocupación. Por ejemplo, podría causar desinformación en el mundo, como dijo el presidente de la empresa detrás de ChatGPT en una audiencia en el Congreso. Dado que nos enfrentamos a elecciones el próximo año y estos modelos están mejorando, creo que esta es un área importante de preocupación. Sin embargo, la posibilidad de un impago de Estados Unidos representa la amenaza más urgente para la estabilidad global y se espera que los líderes interroguen a Biden sobre los riesgos durante el G7. Un episodio inicial descrito por el vocero de los duques de Sussex como una persecución casi catastrófica de paparazzi al príncipe Enrique, su esposa Meghan y su madre Doria generó una inevitable comparación con la forma en que su madre, la princesa Diana, murió en París en 1997, luego de un accidente automovilístico conectado con una persecución de fotógrafos. Creo que él lo ve como una forma de reivindicar lo que le pasó a su madre, a Diana. ¿A quién creemos aquí? La policía de Nueva York y el alcalde obviamente tienen interés de restar importancia a lo que sucedió. Esto es peligroso. Tratando de mantener en secreto su lugar de hospedaje, los duques de Sussex estuvieron dando vueltas en las calles de Manhattan, esquivando a los fotógrafos, primero en una limusina y luego se refugiaron en una estación de policía, donde apoyados por los agentes, se transportaron en un taxi amarillo, cuyo conductor desmintió que hubiesen sido perseguidos de manera casi catastrófica por fotógrafos. Estaban detrás de nosotros, nos estaban siguiendo, eso fue todo, no pasó nada más, mantuvieron la distancia, son fotógrafos profesionales, tratando de hacer su trabajo y de ganar dinero rápidamente. El vocero de la pareja reportó violaciones de tráfico por parte de los paparazzi con tal de perseguirlos, como manejar por la acera, saltarse las luces en rojo, dar reversa en las calles de una sola vía, manejar operando un teléfono o una cámara y bloquear ilegalmente un vehículo. El alcalde Eric Adams dijo que le costaba creer que en las congestionadas calles de Manhattan se pudiese dar una persecución a alta velocidad, pero que lo sucedido fue irresponsable. El queso es uno de los complementos en la dieta de los nicaragüenses, pero cada vez es más costoso. Comerciantes de distintos mercados del país aseguran que en lo que va del año, su precio no ha dejado de aumentar. Como que ya se acostumbró la gente. Ya, ni modo, dicen, ya, entonces siempre llevan, bueno, tal vez en menor cantidad, si llevan 1,5 libras, te llevan 1 libra. Además del queso, los cítricos como la naranja también han aumentado de precio en los últimos meses. Súper carísima y escasa, hay de 23 en 50. Y uno trata de conseguir algo favorable, pequeña, 15 a 10 la unidad, pero sí, está demasiado carísima. El incremento en el precio de los alimentos tiene una explicación. Según el gubernamental Instituto Nacional de Información de Desarrollo, la canasta básica aumentó unos $60 en el primer cuatrimestre de este año. Con ese incremento, la cesta familiar tiene un costo equivalente a $600 mensuales. Economistas critican al gobierno porque el salario mínimo equivale a apenas la tercera parte del costo de la canasta básica. ¿Cómo va a ser una trabajadora para llevar la comida a la mesa de su familia? Las autoridades nicaragüenses no se han referido al aumento en el precio de los alimentos que reflejan las propias cifras de las entidades estatales. Fernando es un apasionado de las matemáticas. Ya sentía que me gustaban, normalmente me iba bien. Para él, las matemáticas no son solo cálculos ni procedimientos. Pero las matemáticas al final reflejan de cierto modo la imaginación del ser humano y son una de las mejores formas para describir cómo el mundo que los rodea.
Fernando ha ganado numerosas medallas de bronce, plata y oro en certámenes que le han llevado a países como República Dominicana, Brasil y Noruega. Recientemente ha sido admitido para continuar con sus estudios en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. No me lo creía al principio, es decir, estaba de leer, dice que sí, ¿verdad? Dice que sí. Y le decía a mi mamá, por ejemplo, hey, mira, quedé. Y después revisaba para confirmar que sí había quedado. Como un hecho sin precedentes para El Salvador, este año son 3 jóvenes admitidos en el MIT. Además de Fernando, irá Sebastián Arévalo, destacado en física, y Emily Crespín, destacada en química. Los 3 estudiantes son exbecarios del programa Jóvenes Talento que impulsa el gobierno. Para nosotros como familia es un gran orgullo porque, bueno, es un logro que la verdad que es súper difícil de conseguir. Y mientras se prepara para su viaje en agosto, Fernando intenta romper su propio récord en su más grande hobby, el cubo Rubik, y además anima a otros jóvenes a dedicarse al estudio. Siempre se puede lograr algo si uno busca las oportunidades. Por su destacada trayectoria académica, el Congreso salvadoreño le otorgó recientemente el reconocimiento de Distinguido Estudiante de El Salvador. Un británico recorrió las 7 maravillas del mundo en 7 días. Su nombre es Jamie McDonald y a sus 36 años ha establecido un nuevo récord mundial Guinness por esta hazaña. El aventurero, conocido como Adventure Man, comenzó en la Gran Muralla China, pasó al Taj Mahal en India, luego llegó hasta Petra en Jordania antes de visitar el Coliseo Romano. McDonald cruzó el Atlántico en la segunda mitad del viaje, visitó el Cristo Redentor en Río de Janeiro y Machu Picchu en Perú antes de completar su misión en Chichén Itzá, México. Todo esto en 6 días, 16 horas y 14 minutos. ¡Qué gran aventura! Con esta historia llegamos al final de esta misión. Les informó Yasmín López. Los espero mañana nuevamente. Hello.